Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Como agua para chocolate, la gran novela de la autora mexicana Laura Esquivel. Vamos a ver juntos un análisis detallado de esta obra y de sus temas principales, pero si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Resumen por capítulos de Como agua para chocolate. Como ocurre en muchas otras novelas del realismo mágico, la de Como agua para chocolate es una historia densa, en la que se entrecruzan muchos personajes y subtramas. Es por ello que para comprender mejor el argumento, debemos hacer un resumen capítulo a capítulo. Capítulo 1. La novela comienza de una manera muy auténtica, con la receta de unas tortas de Navidad. El narrador nos explica que es la receta de su tía abuela Tita de la Garza, de la que también ha heredado la sensibilidad y las lágrimas al cortar cebolla. De Tita nos dice que su llanto era frecuente e incontrolable, hasta el punto de que su nacimiento estuvo marcado por ese llanto. Lloró en el vientre de su madre mientras ésta cocinaba cebollas, provocando un parto prematuro en medio de la cocina. Esto determinaría su pasión por la cocina. Este sexto sentido hacia los alimentos se desarrolló aún más cuando Mamá Elena, su madre, no pudo amamantarla por el disgusto tras la muerte de su marido, que apenas tuvo tiempo de conocer a la pequeña Tita antes de morir por un infarto. Así fue Nacha, la cocinera de la familia, la que amamantó a Tita. La cocina fue también su cuarto de juegos durante la infancia. Sin embargo, sus hermanas Rosaura y Gertrudis no disfrutaban tanto de este espacio y todo eran problemas y peligros para ellas. Esto intensificó esa idea de la cocina y de Nacha como refugios para Tita. Los años pasan y Tita y sus hermanas crecen bajo la mano autoritaria de Mamá Elena, que les impone una rutina de rezos, lectura, preparación de alimentos y limpieza. Una tarde, Tita avisa a su madre de que un joven del pueblo del que estaba enamorada, Pedro Múzquiz, quiere visitarla. Mamá Elena le dice que si el objetivo final es que él le pida matrimonio, Tita se verá obligada a decir que no, pues la tradición indica que es la hija menor la que debe permanecer en la casa materna, soltera, para cuidar a la madre envejecida. Cuando Pedro, junto a su padre, llega a la casa de la Garza, recibe un no como respuesta a su propuesta de matrimonio para Tita. Mamá Elena le explica cuál es el mandato de la hija menor, y ofrece a cambio la mano de Rosaura. Pedro la acepta no con convencimiento, sino como la única alternativa de permanecer cerca de Tita, su gran amor. Tita siente una gran tristeza y un gran vacío que solo sabe llenar tejiendo una colcha que había empezado un año antes, cuando Pedro y ella se habían conocido y se habían prometido un matrimonio que nunca llegaría ya. Capítulo 2. En este segundo capítulo, la receta que lo introduce es el de torta chabela de boda, el plato que Tita y Nacha están preparando para la boda de Pedro y Rosaura. Como es lógico, esta tarea incomoda y entristece a Tita, que siente que se está volviendo loca cuando empieza a escuchar el piar de los pollos dentro del cascarón de los huevos que deben batir. Mamá Elena le avisa de que no va a aguantar sus tonterías. Al menos, Nacha sí la comprende y le insta a llorar y a desahogarse antes de la boda. Tita empieza pues a llorar desconsoladamente, aguando con sus lágrimas la masa de la torta. Mientras prepara el relleno, Pedro intenta hablar con Tita, explicándole por qué ha dicho que sí a casarse con Rosaura. Tita no quiere escuchar nada y le pide que se vaya. La tristeza de nuestra protagonista es total, y termina llorando y llorando mientras prepara el pastel de bodas, dejando en él toda su angustia. Cuando Nacha prueba el preparado, una gran tristeza se apodera de su corazón. Al día siguiente se celebra finalmente la boda. Los invitados cuchichean sobre cómo antes era Tita la enamorada de Pedro. Cuando Tita se acerca a felicitar a su hermana y a su nuevo cuñado, Pedro le susurra al oído que todo lo ha hecho para estar cerca de ella. Tita recupera la felicidad cuando escucha esto. Sin embargo, su alegría dura poco, pues Mamá Elena, que ha visto ese cambio de actitud, la amenaza con castigarla si vuelve a acercarse a Pedro. Llega el momento de sacar la tarta nupcial.
Todos los invitados, al probarla, son invadidos por una profunda melancolía, la misma que Tita había vertido sobre la masa con sus lágrimas. Ella es la única que no llora, pues a ella sus lágrimas ya no le hacen efecto. Mamá Elena, viendo esto, piensa que Tita ha envenenado la tarta para arruinar la boda de su hermana, así que le da una gran paliza. La única que podría haberla defendido, pues no la vio echando nada raro en la preparación, era la cocinera, Nacha. Sin embargo, ella es encontrada muerta esa misma noche, con un retrato de su antiguo amor sobre el pecho. Capítulo 3. Tras la muerte de Nacha, Tita se convierte en la cocinera del rancho de la familia de la Garza. La tarea le gusta, especialmente porque la cocina es un territorio fuera de la autoridad constante de mamá Elena. Un año después de la boda y del inicio de Tita como cocinera, Pedro le envía un bonito ramo de flores. El problema viene cuando Rosaura, que está embarazada de su primer hijo, se echa a llorar al ver el ramo, temiéndose lo que éste significa. Mamá Elena le ordena a Tita deshacerse de las flores, pero Tita no quiere y las aferra contra su pecho, haciendo que mágicamente su sangre las tiña de rojo. Entonces la voz fantasmagórica de Nacha le habla para dictarle una receta en la cual las flores son el ingrediente principal, así no tendrá que tirarlas. La receta resulta ser un éxito. Sobre todo lo es para Gertrudis, la hermana mediana, que al comer el plato de pavo con salsa de rosas siente un efecto afrodisíaco que le hace sudar gotas de olor y color rosa. Para rebajar la temperatura de su cuerpo, Gertrudis decide darse un baño, pero el agua se evapora al contacto con su cálida piel. Del baño emana, pues, un vapor que le llega a Juan, un revolucionario que estaba en medio de un combate y que lo abandona para seguir el olor y llegar hasta Gertrudis. Cuando la encuentra, la coge, la monta sobre su caballo y se la lleva mientras hacen el amor al ritmo del galope. Mamá Elena no entiende qué está pasando y entra en cólera. Tita, para intentar calmarla, le dice que Gertrudis ha sido raptada por las tropas del presidente dictador. Sin embargo, una semana después, el párroco le dice a la madre que su hija Gertrudis está trabajando en un prostíbulo. Mamá Elena rompe las fotos y hasta el certificado de nacimiento de su hija y prohíbe hablar sobre ella nunca más. Para Tita, en cambio, la huida de Gertrudis significa que ésta ha alcanzado la libertad, por lo que como homenaje empieza a añadir a sus recetas unos pétalos de rosas. Capítulo 4. Tita prepara mole de guajolote para el bautismo de Roberto, el hijo de Rosaura y Pedro. Mientras cocina, Pedro la observa, situación que está cargada de erotismo y miradas, demostrando que ambos se siguen queriendo y deseando. La protagonista recuerda el nacimiento de su sobrino en marzo. Pedro le pidió ayuda, auxilio, pues el Dr. Brown no había llegado y nadie más podía asistir a Rosaura en el parto. Mientras Pedro salía a buscar al doctor, Tita rezó a Nacha para que ésta, igual que con las recetas, le dijese qué hacer para traer al bebé sano y salvo al mundo. Gracias a la voz de Nacha, que guió a Tita, Roberto nació. El pequeño hizo muy feliz a su tía, hasta el punto de que le hizo olvidar la tristeza y la rabia por no poder estar con Pedro. El Dr. Brown no llegó hasta el día siguiente para comprobar el estado de Rosaura y del recién nacido. Además de felicitar el trabajo de Tita en el parto, se quedó prendado de su belleza. Antes de irse, prometió visitar a Rosaura con frecuencia, quizá como excusa para acercarse a Tita. Como Rosaura está débil tras el parto, no puede dar de mamar a Roberto, así que es Tita la que debe encargarse de alimentar a su sobrino. Milagrosamente le ofrece su pecho al niño y de este sale leche. Solo Pedro es testigo de este episodio y los dos deciden mantenerlo en secreto y decirle al resto de la familia que Roberto se está alimentando de tés. No obstante, mamá Elena sospecha que algo ocurre, pues ha visto cómo Pedro y Tita pasan mucho tiempo juntos con la excusa de dar de comer a Roberto. Para evitar un acercamiento total y con la excusa de una mejor atención médica, la matriarca envía a Rosaura, Pedro y Roberto a San Antonio, a Texas. Su marcha deja a Tita desolada, pues no soporta estar lejos de su sobrino, al que está criando como un hijo, y de su amado Pedro. Capítulo 5. Nos enteramos de que desde la marcha de Pedro, Roberto y Rosaura,
Tita ha perdido cualquier interés en el rancho y no se encarga ni siquiera de la cocina. Su única preocupación es cuidar a un pequeño pichón que se salvó del saqueo de los revolucionarios. Tras esta visita violenta, Chencha, sirvienta del rancho, insta a Tita a volver a la cocina. Espera así que la protagonista deje de pensar tanto en Roberto y en quién estará amamantándolo ahora. Sin embargo, no hay manera de que Tita se concentre en nada. Siempre terminan asaltándola los recuerdos de la época en la que Pedro y ella cuidaban juntos al pequeño Roberto. Un día, mientras prepara chorizo, mamá Elena y Chencha le anuncian a Tita que Roberto ha muerto por una indigestión alimentaria. Tita se echa a llorar y rompe el plato que estaba cocinando, culpando a su madre de tal desenlace. Mamá Elena le pega un golpe para callarla y Tita, desconsolada, se encierra en el palomar para estar sola. A la mañana siguiente, Chencha se encuentra a Tita llena de plumas y alimentando a un pichón. Cuando se entera mamá Elena, esta llama al Dr. Brown para que internen a su hija pequeña en un manicomio. Siguiendo esta orden, el médico acude a buscar a Tita y se la lleva. Unos días más tarde, mamá Elena y Chencha descubren que los chorizos que Tita había estado preparando y dejando para secar están llenos de gusanos. Capítulo 6. Este capítulo no comienza con una receta, sino con las instrucciones para hacer fósforos caseros. Esta tarea es la que el Dr. Brown suele realizar en su laboratorio, el lugar favorito de Tita. Descubrimos así que el médico, en lugar de internarla en un manicomio, la llevó a su casa, donde Tita ha permanecido desde entonces. Las buenas palabras y los cuidados del doctor están surtiendo un buen efecto en Tita, que se encuentra visiblemente más animada. Sin embargo, no habla. El Dr. Brown le cuenta a Tita que el trabajo que realiza en el laboratorio tiene como objetivo buscar un respaldo científico a los tratamientos que llevaba a cabo su difunta abuela, una india del pueblo Kickapoo. Tita siente la presencia de esa mujer, que le recuerda a Nacha. El médico le explica a Tita, mientras fabrica cerillas, que su abuela decía que todas las personas tenemos dentro una caja de fósforos. Igual que una cerilla, nuestra vida se enciende cuando el amor, que sería el oxígeno, entra en contacto con el placer, que sería el fósforo detonador del fuego. Debemos encontrar a esas personas que nos encienden para que nuestra caja de cerillas no se humedezca y se eche a perder. Cuando escucha esto, Tita se echa a llorar, pues cree que sus fósforos nunca podrán encenderse. El Dr. Brown intenta calmarla diciéndole que hay algo que puede hacer, un pequeño juego que le enseñó su abuela. Tita debe escribir en la pared con un fósforo el motivo por el que no habla. Tita escribe que simplemente es porque no quiere hablar. Ya sola, Tita sigue pensando en las palabras y en la historia del Dr. Brown y decide que nunca volverá al rancho de la familia de la Garza, pues allí sus cerillas nunca se encenderán. Capítulo 7. Tita recibe la visita de Chencha en la casa del Dr. Brown. La criada le lleva una sopa cuyo sabor le trae a Tita la presencia de Nacha, lo cual le hace llorar y hablar por primera vez en 6 meses. Así comienza una conversación con Chencha, que le pone al día de lo acontecido en el rancho. Le explica que mamá Elena ha prohibido hablar también de Tita. Le entrega también, antes de irse, una carta de Gertrudis en la que le cuenta a su hermana que se va a ir del burdel para encontrar su lugar en la vida. Esa misma noche el Dr. Brown le pide matrimonio a Tita y ella acepta. Cuando su prometido la besa, no siente lo mismo que con los besos de Pedro, pero espera que sus cerillas terminen encendiéndose. En el camino de regreso al rancho desde casa del médico, Chencha es atacada y violada. Mamá Elena intenta defenderla, pero recibe un golpe que la deja parapléjica. Cuando Tita escucha la noticia, decide volver al rancho para cuidar de su madre. Una de las primeras cosas que Tita hace es prepararle a su madre un caldo de colita de res, pero mamá Elena lo escupe porque, según ella, está muy amargo y eso es prueba de que su hija la quiere envenenar. Es el Dr. Brown, que ha ido al rancho con Tita, el que le dice a la madre que se van a casar. Mamá Elena se enfada y se niega a probar nada cocinado por su hija. Algunas cocineras son contratadas, pero todas ellas terminan renunciando al trabajo por las exigencias de mamá Elena. Así que a esta no le queda otro remedio que terminar comiendo las recetas de Tita.
Al tiempo, la matriarca muere a causa de dolores y convulsiones intensas. Tita y el Dr. Brown, al que ahora llama directamente John, descubren cerca de su cama una botella de vomitivos, por lo que deducen que su madre se lo había estado tomando y que murió por ello. Cuando Tita está preparando el cuerpo de su madre para el velatorio, descubre que en su cuello lleva colgando una cuerda con una llave. Esta llave abre una caja que hay en un armario. Dentro de esta caja hay un diario y varias cartas de un tal José Trivino. Este hombre, tal y como evidencian las cartas y el diario, fue el gran amante de Mamá Elena. Sin embargo, no pudieron casarse porque él era medio negro. En consecuencia, los padres de Mamá Elena le obligaron a casarse con Juan de la Garza. A pesar de su matrimonio, Mamá Elena siguió viéndose con José Trivino, y las cartas y el diario demuestran que fue con él con quien tuvo a su segunda hija, a Gertrudis. Juan de la Garza descubrió todo esto a los pocos días de que Tita naciese, y de ahí el infarto que lo mató. Tras leer todos estos documentos tan reveladores, Tita empieza a sentir compasión hacia su madre, que como ella tuvo que renunciar al amor verdadero. Ya en el velatorio, Tita se reencuentra con Rosaura, que está embarazada de nuevo, y con Pedro, lo que le hace entender que ella en realidad siempre lo va a amar a él y no a John. Cuando Pedro la ve con John, siente celos y rabia, pues cree que ahora que Mamá Elena está muerta, nada impediría su amor. Capítulo 8. La receta de este capítulo es el champandongo que Tita está preparando para la cena de esa noche, que es cuando John le va a pedir la mano oficialmente. En la cocina la acompaña la pequeña Esperanza, la segunda hija de Rosaura y Pedro. La bebé está muy tranquila por el efecto de los olores de la cocina, que parecen calmarla tanto como lo hacían con Tita. A Rosaura esta similitud y cercanía entre su hija y su hermana no le gusta e intenta alejar a Esperanza de la cocina. Pedro de repente se acerca a la cocina y le dice a Tita que no se case con John. La protagonista le grita y le dice que hará lo que ella quiera. A su mente viene entonces el recuerdo de una conversación pasada que tuvo con su hermana Rosaura, en la que ésta le confesó que Esperanza no se podría casar, pues ella debería cuidarle cuando fuese vieja. Tita no entiende que su hermana quiera mantener tan horrible tradición. Aparece entonces de visita Chencha con un hombre al que presenta como su novio Jesús Martínez. Tita está contenta de la que fue su sirvienta, que parece haber remontado tras el terrible ataque sufrido. Después Tita decide darse un baño de agua fría, pero cuando se mete en la bañera siente que el agua arde. Se da cuenta de que es porque desde la puerta Pedro la mira con ojos lascivos. Ya por la noche, a la hora de la cena, John pide la mano de Tita oficialmente. Como Pedro es el único varón de la familia, es él el que debe dar su bendición, algo que hace a pesar de odiar a John y de haber discutido con él sobre política. John se muestra contento, pero avisa de que al día siguiente partirá hacia los Estados Unidos, donde quiere encontrarse con su tía y traerla de vuelta al rancho para que pueda presenciar la boda. Cuando Tita se pone a recoger la mesa y dejar los cubiertos en su sitio, Pedro entra tras ella en la cocina. En este espacio que siempre fue de intimidad para la protagonista, Tita y Pedro mantienen relaciones sexuales. Desde fuera, Chencha y Rosaura ven cómo salen luces y resplandores por la ventana de la cocina, y ellas, sin sospechar de lo que realmente estaba ocurriendo, piensan que es el fantasma de Mamá Elena. Capítulo 9. Tras el sexo con Pedro, Tita teme haberse quedado embarazada. Esta preocupación le asalta mientras prepara la receta de rosca de reyes. Es un plato que le recuerda a su infancia y sobre todo a Nacha y a Gertrudis. Rosaura entra en la cocina y le pide ayuda a Tita con unos problemas estomacales que le están haciendo engordar y le dan mal aliento. Rosaura achaca a esos cambios el hecho de que Pedro está muy distante desde la noche del compromiso de Tita, cuando apareció el fantasma de Mamá Elena en la cocina. Cuando vuelve a quedarse sola, Tita ve aparecer, ahora sí de verdad, al espíritu de su madre, que le condena por acostarse con Pedro y engendrar a su hijo. Vuelve a irse Mamá Elena cuando Chencha entra. Luego, con la rosca de reyes ya lista, llega al rancho Gertrudis, acompañada de su ejército revolucionario. Tita se emociona al ver a su hermana, que siempre la tuvo como una gran confidente. Gertrudis le cuenta que es generala del ejército revolucionario
y que está casada con Juan Alejandrez. Durante el festín, Gertrudis demuestra que sigue teniendo un gran desparpajo, nada que ver con cómo era mamá Elena. Un año después, nos dice el narrador, Gertrudis tuvo un hijo mulato y Tita tuvo que contarle quién era su padre para explicar así la herencia genética. Capítulo 10. Tita prepara torrejas de nata para su hermana Gertrudis y le cuenta todo sobre su posible embarazo. Ella le aconseja que hable con Pedro. Tita sigue el consejo de su hermana y acude a Pedro, que cuando escucha lo que pasa le propone huir juntos y dejar todo atrás. Tita le dice que no pueden hacer eso y abandonar a Rosaura y a Esperanza. Por la noche Pedro canta una serenata que Tita sabe que está dirigida a ella, que descansa en su habitación. Entonces aparece de nuevo el fantasma de mamá Elena, que le grita a Tita y le echa del rancho. La protagonista, sin embargo, no se deja amedrentar y planta cara a su madre, diciéndole que siempre la odió y que ya no le tiene miedo. Esto hace que el fantasma de mamá Elena pierda poder y se reduzca a una pequeña luz. Al mismo tiempo que esto ocurre, el vientre de Tita se deshincha y menstrua. La luz que antes era mamá Elena sale por la ventana y hace explotar una lámpara de petróleo que daña gravemente a Pedro. Varios hombres ayudan a trasladar a Pedro a su habitación, donde éste pide que solo le cure y le atienda Tita. Rosaura se encierra en otro cuarto, humillada y triste. Al día siguiente Gertrudis se va, pues su ejército ha sido llamado para incorporarse al frente. Tita se despide de su hermana entre lágrimas y escucha un último consejo: que luche por su amor verdadero. Algo más tarde regresa de Estados Unidos John. Tita se alegra de verlo, pero no quiere casarse con él. Capítulo 11. Tita prepara frijoles para John y su tía Mary. Está nerviosa porque quiere cancelar la boda, pero no sabe cómo hacerlo. Para colmo, Pedro le reprocha que siga con John. Entonces, tras unas semanas sin apenas salir de su habitación, Rosaura entra violentamente en la cocina mientras Tita desayuna tortillas. Le echa en cara a su hermana pequeña que mantenga una relación en secreto con su marido. Tita le dice que la culpa es suya por haberse casado con el que era su amante. Aún más enfadada, Rosaura le prohíbe acercarse a Esperanza. Cuando Rosaura se va de la cocina y Tita vuelve a quedarse sola, intenta tranquilizarse con la preparación de los frijoles. De repente, las gallinas del rancho, que habían desayunado las mismas tortillas que Tita, se vuelven locas y arrasan con todo lo que pillan por su camino. Tita intenta pararlas, pero debe apartarse para que no la ataquen también a ella. De nuevo en la cocina, protegida de la ira de las gallinas, Tita se da cuenta de que los frijoles aún no se han cocido y recuerda que Nacha le decía que nada podía cocinarse en medio de una discusión. Para romper el hechizo, Tita se pone a pensar en los buenos momentos con Pedro, y así el agua rompe a hervir y los frijoles terminan de hacerse. Cuando la comida está lista, Tita recibe a John y a la tía Mary en la mesa. Aunque ellos disfrutan de los manjares y del talento culinario de Tita, esta se encuentra angustiada y nerviosa. John la nota rara y le pregunta qué le pasa, por lo que la protagonista le confiesa que mantuvo relaciones con Pedro y que no quiere casarse. Con una calma sorprendente, John le dice que no pasa nada y que él seguirá queriéndola, aunque no va a presionarla. Tita le escucha y sabe que debe tomar una decisión definitiva. Capítulo 12 y final. Chencha y Tita preparan chiles en nogada para una boda. Nos enteramos de que Rosaura murió hace un tiempo a causa de sus problemas estomacales. John sigue viviendo en el rancho, algo que molesta a Pedro, que no soporta su relación con Tita. A la ceremonia asiste Gertrudis, que baja de un coche espectacular y lleva un vestido impresionante. En la pista de baile, Pedro y Tita bailan juntos, mirándose como el primer día a pesar de que han pasado años. Pedro le pide matrimonio a Tita y ésta acepta, pues ya no le importa lo que piensen los demás y tampoco hay que mantener las apariencias del matrimonio sin amor de Pedro y Rosaura. A lo largo de los años, incluso antes de la muerte de Rosaura, Tita se ha encargado de la educación de Esperanza, a la que quiere ver ser libre y no tener que vivir lo que vivió ella. A ella le enseña de todo, y además le da alas en su amor con Alex Brown. La boda que se está celebrando es, por tanto, la de Esperanza y Alex Brown.
En el banquete, los platos preparados por Tita vuelven a tener un efecto mágico. En esta ocasión, causan un desenfreno sexual que hace que todos los invitados se vayan a diferentes partes del pueblo a mantener relaciones. John ve que esa pasión también se siente entre Pedro y Tita, así que decide irse respetuosamente y dejarlos solos. Ya solos, Tita y Pedro se acuestan y por primera vez tienen sexo sin miedo a las represalias. Tita llega a tal estado de éxtasis que ve un túnel con una luz al fondo, pero no tiene miedo de que sea la muerte, solo la certeza de que quiere repetir ese momento muchas veces más. Sin embargo, cuando consigue volver a su cuerpo, nota como el corazón de Pedro va cada vez más lento hasta pararse. Para cuando se quiere dar cuenta, Tita está sosteniendo el cuerpo muerto de su amado, lamentando no haberse ido con él. Desesperada, Tita busca volver a sentir el fuego interior y comienza a comerse cerillas mientras piensa en su hermosa relación con Pedro. Entonces prende el fuego en su cuerpo y vuelve a ver la luz al final del túnel, y también a Pedro esperándola. Cuando llega hasta donde está él, se funden en un abrazo y experimentan el mayor clímax. Sus cuerpos unidos comienzan a lanzar chispas e incendian el rancho, provocando un espectáculo de luz que durará semanas. Esperanza y Alex regresan tiempo después al rancho, tras haber disfrutado de su luna de miel. En el rancho solo encuentran cenizas, y entre ellas el libro de recetas de Tita. Lo recogen y lo guardan con cariño hasta que lo recibe, como herencia, su hijo o hija, que es el narrador que nos ha contado tan bonita historia. Hasta aquí el resumen largo de Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Si quieres disponer también de un análisis detallado de esta novela, de sus personajes y también conocer las respuestas a las preguntas más frecuentes, entra en tunovela.es, donde podrás leer nuestro resumen y análisis completos. Te recordamos que si estás buscando un resumen más general de la obra, también puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Y si lo que quieres es profundizar aún más en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.